Hola, ¿cómo estás? Soy Marcelo Ape, bienvenido a mi espacio denominado El Despertador, un espacio para reflexionar, para pensar las distintas problemáticas sociales, un espacio orientador a algunas de tus respuestas y un espacio para que podamos de alguna manera prevenir situaciones de riesgo y evitar situaciones de daño. Hoy con un tema fuerte, hoy vamos a hablar de adicciones y de alguna manera voy a tomar la palabra, o te propongo que tomes la palabra, porque todo adicto lo que no puede es expresar, no puede decir y no puede hablar de lo que le está pasando. Hablar de adicciones es hablar de una problemática que es social, una problemática institucional y una problemática familiar. Es una temática que muchos de las personas que me están siguiendo por mi canal de YouTube, personas de Perú, personas de México y de otros lugares de Sudamérica me proponieron que toque esta temática. Entonces me parece acotado poder de alguna manera orientar algo que sucede en forma global. Hablar de adicciones es hablar de patologías de borde, es hablar de patologías del acto, porque hay un bajo control de impulso y porque hay una baja tolerancia a la frustración, es hablar de patologías del vacío, porque todo adicto no puede expresar lo que siente, lo que piensa y pierde su singularidad y pierde ese ser único, ¿no? De alguna manera todo adicto actúa a su ideología, que es el consumo que siempre es perjudicial y consumo que tiene que ver muchas veces con estas patologías de la autodestrucción. Tiene que ver con estas patologías mudas. ¿Por qué patologías mudas? Porque una persona adicta es una persona que no hace demanda, es una persona que no pide ayuda, es una persona que no tiene conciencia de su enfermedad. En consecuencia, siempre el que se está angustiando es el que vive con el adicto. La familia, los amigos. Por eso, si tenés algún amigo que esté atravesando por alguna situación de consumo, si tenés algún familiar, tu novio, tu pareja, tu marido, fíjate, escuchá esto que te voy a decir, porque por ahí te puede servir como para que vos de alguna manera puedas ir encontrando respuestas a esto que sucede con esta persona. Yo te decía en un principio que hablar de adicciones es hablar de personalidades dependientes. Creo que no toda persona puede desarrollar una adicción, por eso es importante diferenciar qué es lo que es el uso de una sustancia o el uso de un comportamiento adictivo, qué es lo que es un abuso de un comportamiento y qué es una adicción. Diferenciar esto es importante porque muchas veces es como que se confunde y una persona puede hacer circunstancialmente uso de una sustancia y pensar que ya es adicto y no es así. Creo que siempre todo adicto como entrada al consumo, siempre hay una crisis que está marcando esa vulnerabilidad. Entonces, es importante que todos piensen en esta situación de crisis, situación de vulnerabilidad y falta de alternativas. Entonces, lo que de alguna manera pretendemos hoy es tratar de ver cómo se reduce esa vulnerabilidad y cómo se reduce ese estado de crisis. Para que una persona haga abuso de una sustancia o haga abuso de un comportamiento, porque las adicciones no tan solo
es hablar de abuso de sustancias, sino puede ser una adicción al juego, puede ser una adicción al tabaco, puede ser una adicción a una relación afectiva, en fin, donde la pongas a la adicción, siempre el adicto lo que tiende a hacer es hacer primero un corte con el lazo social, o sea, siempre está fracturando de alguna manera su comunicación con el otro. Segundo, un adicto nunca puede concretar un proyecto, es más, no tiene un proyecto futuro, siempre está con esta falta de deseo propio, no sabe qué es lo que quiere. Entonces, hablar de adicciones, hablar de adictos, hablar de personalidad dependiente, de alguna manera, como para que podamos empezar a ayudar a una persona que está con esta problemática de las adicciones, lo que te diría que principalmente necesita una persona que está en esta situación son las compañías funcionales. ¿Qué significa compañías funcionales? Compañías que lo ayuden a poder superar este estado de vulnerabilidad, porque todo en un adicto es disfuncional. Y te marcaría 3 características en una personalidad adictiva. Primero, la negación. Hay mucha negación en una persona adicta, porque no tiene conciencia de lo que le está pasando, o no tiene conciencia de que ese comportamiento es un comportamiento destructivo. Segundo, la falta de límites, la falta de tolerancia a esa frustración que generan los límites, y muchas veces estos límites que son necesarios marcan muchas veces lo que es una sana salud mental. Y tercero, te diría el desorden. Todo adicto en algún punto tiene un desorden en su vida emocional, tiene un desorden en su vida sexual, tiene un desorden en su vida alimentaria, tiene un desorden en su vida familiar. Entonces, te propongo que penses esta problemática, pensala desde donde estés, pensala desde la sociedad en donde estás viviendo, pensala desde la institución que vos estás asistiendo, porque en esto, para poder ayudar a salir de esta problemática, los adictos necesitan no tan solo de su familia, necesitan de los padres, necesitan de los amigos, necesitan de los hermanos, y necesitan de las instituciones, y necesitan del Estado. Un Estado que normatice, un Estado que cumpla la función de ley, y un Estado que se haga cargo de esta situación. Entonces, un poco para que vayamos pensando esta problemática, que es una problemática a nivel global, a nivel mundial, quédate con esta reflexión, quédate con mi idea, la vamos a profundizar, le vamos a buscar las variables, cuáles son las características de este papá del adicto, cuál es la característica de la mamá de este adicto y cuáles son las características del adicto. Entonces te marqué 3 puntos que son importantes, y te lo vuelvo a repetir: el tema de que el adicto hace una negación, el tema de que el adicto siempre hace un corte, una fractura con el lazo social, y el tema de que el adicto siempre le falta proyecto y siempre está sin deseo hacia qué quiere para su vida. Me despido de ustedes, gracias por estar, gracias por seguirme, gracias por los mensajes, y bueno, espero que nos estemos viendo en mi próxima entrega, y seguramente con algo para que pensemos. Chau, chau, nos vemos.